Oncología.mx presenta. Doctor, nos gustaría saber cuáles son las principales barreras en México para la detección oportuna del cáncer de próstata. Creo que es un tema importante aquí en México el cáncer de próstata, sobre todo en esto que abordas, el tema de la detección y el manejo oportuno. Algo con lo que nos encontramos frecuentemente, pues es que, pues justamente pues todo lo que es nuestro bagaje cultural que tenemos como mexicanos nos lleva a que tengamos ciertas barreras en que el hombre haga un diagnóstico oportuno. Es decir, no estamos tan acostumbrados a pensar en que tengamos que acudir al médico para poder hacernos el diagnóstico de algo que todavía no tenemos. Y que lo que nos sucede, bueno, pues que desafortunadamente el hombre pues lo toma como una limitante, el decir, ¿por qué tengo que ir al médico si no me siento mal? Y eso es algo que nos impacta importantemente porque esta limitante de, pues el decir, no me siento mal, no tengo que acudir, el pensar que como hombre, ¿por qué tengo que ir a que me revisen si pues yo estoy sano, yo me siento fuerte? Y como te decía, este bagaje cultural que también tiene que ver con que pues sabe uno que una revisión neurológica implica tal vez algunas técnicas que sean incómodas o que diga el paciente, ¿por qué tengo que ir a que me hagan un procedimiento que a mí no me gusta, como lo sería el tacto rectal? Pues esto nos limita mucho a que podamos tener un diagnóstico oportuno y que desafortunadamente nos lleve a que el cáncer de próstata se diagnostique en etapas ya avanzadas. Doctor, ¿a partir de qué edad y con qué frecuencia se recomienda la prueba de PSA? Aquí, Carlos, algo que debemos de considerar es que es importante que de inicio tenga uno presente que si el antígeno prostático específico, el PSA, es un método que nos puede servir para hacer un diagnóstico oportuno, un screening, le llamamos un inicio de este diagnóstico, porque siempre el antígeno prostático debe de ir acompañado de un tacto rectal. Esto es un complemento inevitable que se debe de tener y bueno, respondiendo directamente a la pregunta. Se tienen diferentes criterios, pero sugerido a nuestra población, a la adaptación que tenemos a nuestra población mexicana, se sugiere que esto se inicie a partir de los 45 años, si es que no hay factores de riesgo, hablando concretamente de antecedentes heredofamiliares. Si tenemos familia que haya tenido algún antecedente de cáncer de próstata, esto se tiene que hacer antes. Estamos hablando de que se debe de iniciar desde los 40 años, pero te mencionaba muy importante, no debe de quedarse como solamente el hecho de usar el antígeno prostático como método diagnóstico, sino también siempre debe de ir a la par de un tacto rectal, ya que esto nos da un complemento perfecto para poder determinar el estado de la próstata real. Claro. ¿Y actualmente qué rol juegan las campañas para romper el tabú del tacto rectal? Pues mira, sí es algo que se ha estado tratando de trabajar desde hace algunos años. Justamente, como lo dices, este tabú es algo importante porque, retomando lo que mencionamos hace un momento, nuestra cultura no es algo que lo tomemos como algo natural, no es algo que lo veamos como, por ejemplo, en el caso de la mujer, que ya se ha logrado, pues que las mujeres tengan seguimientos periódicos para la detección de cáncer de mama. Estamos hablando que en el caso del hombre tenemos que hacer pues todavía campañas más intensas para que se logre que tenga una aceptación el uso de este método diagnóstico que es el tacto rectal. ¿Qué se hacen en las campañas? Bueno, pues justamente se ha hecho uso a lo largo del tiempo de gente que ha tenido cáncer de próstata, que han hablado de su impacto justamente al hacer un diagnóstico oportuno, como el poder hacer un tacto rectal en el momento adecuado, y lo mismo que platicábamos, junto con un antígeno prostático, los ha llevado a que estén en una etapa curativa y se encuentren en perfectas condiciones. Se han usado, te mencionaba, gente pública, actores, se han mostrado todo el impacto que tiene a nivel nacional el que si se hace este diagnóstico puede salvar la vida. Entonces, sí se ha estado trabajando en campañas, en donde mismo Bayer hemos participado justamente en estas campañas de difusión, pero sí es importante el que pues todavía esto se haga de manera masiva y se vaya corriendo de boca en boca. Sabemos que también como hombres, pues también muchas veces entre nosotros mismos podemos apoyarnos y darnos esa recomendación y pues explicar que es algo natural, que es algo necesario para poder tener pues una salud intacta y sobre todo que en ese impacto tan importante que tendría en nuestra vida a largo plazo. Doctor, ¿cómo impacta la detección temprana en el pronóstico y calidad de vida de los pacientes? Esto es algo pues, realmente crucial.
Si nosotros consideramos que un paciente que es diagnosticado tempranamente, es decir, en una etapa localizada, todavía cuando este tumor no ha avanzado más allá de los límites de la propia próstata, estamos hablando de que estos pacientes, si se diagnostican y se les da tratamiento oportuno, normalmente las supervivencias de los pacientes los vamos cuantificando a lo largo del tiempo y una medida aproximada es 5 años. Entonces, hablamos de que un paciente que es diagnosticado con cáncer de próstata, pero en una etapa localizada, es decir, en un estadio temprano, tiene una supervivencia a los 5 años muy cercana al 100%. Pero ¿qué va a suceder? Si un paciente no se tiene un diagnóstico oportuno y este paciente se hace un diagnóstico ya cuando está en etapas más avanzadas, concretamente cuando ya es un paciente metastásico, estamos hablando que esa sobrevida se va a reducir de ese 100% que habíamos dicho a un 56%. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que justamente ahorita lo que dices no solamente es la sobrevida del paciente, sino también la calidad de vida que esto va a impactar. Es algo muy importante porque cuando se esté tratando de un paciente que ya no lo podamos tener en una etapa localizada, es decir, curativa, cuando lo tengamos ya en una etapa que sabemos que va a requerir un tratamiento a largo plazo y que tal vez no va a ser curativo, pero que sí vamos a tener un control de la enfermedad, es muy importante no solamente pensar en que se deba de tener una sobrevida para este paciente, pero muy importante, la calidad de vida. Esto es crucial para los pacientes. Te busca romper, también hay buena información, hay nuevas oportunidades, nuevas indicaciones. Platícanos buenas noticias para los pacientes con cáncer de próstata. Mira, es algo interesante porque es tener nosotros en mente que justamente, si bien lo ideal sería diagnosticar a un paciente en estadio temprano para que fuera curativo el tratamiento que se les ofrezca, como te decía, al día de hoy lo que se busca es ofrecer terapias, además de eficaces, que es lo que se está buscando a lo largo de los diferentes trayectos de la enfermedad, que además de esto mantengan una buena calidad de vida de los pacientes. Y esto es importante porque si nosotros nos ponemos a pensar que una parte importante en donde el paciente que está siendo diagnosticado con cáncer de próstata, algo que inmediatamente le va a venir a la mente es decir, me voy a morir, ¿en qué me va a afectar en mi vida? ¿Me van a dar tratamientos que me van a afectar en mi calidad de vida? Eso es algo que nos limita mucho para que el paciente pueda aceptar el que tiene un padecimiento que aunque pueda tener un impacto muy grande el escuchar tengo cáncer, al día de hoy ya no es algo tan impactante en la vida y calidad de vida del paciente. ¿De qué estamos hablando? Justamente ahorita lo que decía contigo. Bayer ha tenido innovaciones en donde siempre buscando ser punta de lanza en los diferentes tratamientos que maneja. En el caso de cáncer de próstata, se han tenido, como te decía, avances importantes en donde estas innovaciones radican en que se le puede ofrecer al paciente el tener un tratamiento eficaz, en donde sabemos que ya no va a ser una etapa curativa, ya no es un paciente que le podamos ofrecer una curación porque haya sido diagnosticado en etapa temprana, pero que si fue diagnosticado aún en una etapa metastásica, se le pueda ofrecer un tratamiento innovador, de tal manera que además de que lo mantenga con una supervivencia durante más largo plazo, también tengamos estos pacientes con una excelente calidad de vida. Esto es parte de la innovación que Bayer está manejando al tratar de que los pacientes no solamente sobrevivan por mucho tiempo, sino también se encuentren en las mejores condiciones posibles para que puedan llevar su vida cotidiana como lo estaban llevando pues normalmente hasta antes de tener un cáncer, que es lo que buscamos pues para que los pacientes siempre estén en primer lugar y se obtenga el mayor beneficio para ellos. Doctor, ¿cuáles son los datos claves de la nueva indicación de darolutamida en cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas? Dentro de estas innovaciones que se tienen en cáncer de próstata, justamente como comentas, lo que se busca es que con estas moléculas tengamos indicaciones, bueno, particularmente con esta molécula, esta innovación que se está teniendo, es tener indicaciones en diferentes momentos de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de pacientes que por las siglas, como te decías, es cáncer de próstata hormonosensible metastásico. ¿Esto de qué nos habla? Son aquellos pacientes que fueron diagnosticados recién con cáncer de próstata que todavía son sensibles al tratamiento hormonal, al tratamiento de bloqueo hormonal, pero que desafortunadamente ya son metastásicos, que es lo que ahorita mencionamos. Desafortunadamente, cuando uno se tiene un diagnóstico oportuno y que pues es algo que ocurre con mucha
frecuencia en nuestro país, tenemos un grupo importante de pacientes que son recién diagnosticados, pero ya metastásicos, es decir, ya no se encuentran con una opción curativa. Son pacientes que ya desafortunadamente en este momento ya se les tiene que dar un tratamiento para controlar la enfermedad, controlar el tumor, evitar que este progrese, pero justamente lo que te decía, dándoles calidad de vida. Entonces, la primera indicación justamente esto. En este momento de la enfermedad, pacientes con cáncer de próstata hormonosensibles, metastásicos, que pueden ser manejados, es dentro de estas innovaciones, es el que es una terapia que se puede usar con o sin quimioterapia, dependiendo la agresividad, digámoslo así, el volumen de la enfermedad, diversos factores que se deben de valorar y saber si se debe o no usar con quimioterapia. Y esta innovación de Bayer es de los pocos medicamentos que tienen esa flexibilidad. Y hablando más adelante de la enfermedad, pues bueno, se busca que se tenga en otros estadios de la enfermedad. Otra de las indicaciones que se tienen también es un cáncer de próstata. Se le denomina resistente a castración, porque es decir, ya progresó, ya se hizo resistente al tratamiento, pero en ese caso son aquellos pacientes que todavía no han presentado metástasis. Entonces, son dos momentos de la enfermedad, pero que con el beneficio que se ha demostrado con esto, con estas innovaciones que se tienen al día de hoy de Bayer, pues justamente nos dan un beneficio no solamente en la sobrevida del paciente, sino también esa calidad de vida, desde hablando estadios tempranos hasta estadios pues más avanzados, aún ya en resistencia a la castración, pero pues que bueno, sabemos que ya no son, son momentos que desafortunadamente no son curativos, pero que le podemos ofrecer al paciente una sobrevida prolongada, pero además con una excelente calidad de vida. ¿Y qué ventajas ofrece darolutamida frente a otras terapias en combinación con ADT? Pues mira, aquí el beneficio que se tiene, particularmente lo que se tiene con esta innovación de Bayer, es que es una molécula que tiene una estructura molecular completamente diferente a lo que ya existe. Al día de hoy existen tratamientos para estos estadios de la enfermedad y como te decía hace un momento, lo que se ha buscado es ir agregando tratamientos en los diferentes estadios del cáncer de próstata para poder ofrecerle al paciente una sobrevida a más largo plazo. Es decir, lo que se busca es que si damos un tratamiento oportuno para cada momento de la enfermedad, estos pacientes puedan prolongar su vida por más tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues Bayer justamente, como te mencionaba, al buscar siempre ser una empresa farmacéutica innovadora, ser punta de lanza, lo que está buscando es siempre moléculas innovadoras. Y esto a lo que ha llevado es que, como te decía, no solamente tener la eficacia que ofrecen los demás fármacos, sino también al tener una estructura molecular completamente diferente a lo ya existente, pues esto nos lleva a que sea un fármaco que además le dé un alto margen de seguridad en donde dentro de los beneficios tiene el no penetrar la barrera hematoencefálica, es decir, no llega a afectar a nivel del sistema nervioso central y esto tiene muchos impactos a nivel de eventos adversos. ¿Qué va a suceder? Al no penetrar esta molécula, pues le va a permitir que el paciente tenga muchos menores eventos adversos, así como también algo muy importante, que a diferencia de las demás moléculas, esta innovación de Bayer lo que nos permite es tener mucho menos interacciones medicamentosas. Sabemos que muchos de los pacientes que en este momento están tomando tratamiento para cáncer de próstata son pacientes que ya pueden estar requiriendo diversos fármacos, pueden estar tomando una polifarmacia, ya sea por hipertensión, ya sea por diabetes, ya sea por algún problema cardiológico, por muchos temas. Y este fármaco, lo que se busca es que lo que ofrezca es un manejo de estos pacientes, minimizando el riesgo de tener interacciones medicamentosas. De ahí que Bayer pues busca, reitero, el tener innovaciones en donde no se busque solamente seguir una misma línea, en donde se diga se está ofreciendo un fármaco más, sino algo que además de la eficacia que ofrecen los demás fármacos, puede ofrecer un amplio perfil de seguridad con estos mínimos eventos adversos, pero además ese gran perfil de seguridad nos va a permitir esas mínimas interacciones, justamente minimizando el riesgo de que si está tomando otro medicamento el paciente, pues tampoco se tenga ese riesgo del manejo concomitante, puede incrementar los eventos adversos, se minimizan este riesgo. Y Ujú. hablando del medicamento, ¿cuál es el perfil de seguridad y tolerabilidad en los pacientes mexicanos? Pues mira, aquí lo que te voy a platicar es lo que se tiene, bueno, de inicio es la referencia que tenemos ahorita a nivel internacional
y te puedo decir que es hablar de como un punto culminante del tema de seguridad, es el tema del nivel con el nivel de interrupciones de medicamentos debido a eventos adversos. O sea, sí es verdad que podemos irlo cuantificando de acuerdo al nivel de eventos adversos que se vaya presentando con cada uno de estos fármacos. Te puedo decir que, bueno, de inicio te mencionaba, ¿no? El hecho de tener baja penetración a nivel de barrera hematoencefálica nos ha dado muy buenos resultados a nivel de población mexicana. Los pacientes que han sido tratados con este fármaco han demostrado que han tenido una excelente tolerabilidad. Te mencionaba en primer lugar nivel de sistema nervioso central, donde los eventos adversos son mínimos, pero adicional a ello, hay muchos otros eventos adversos que te decía que se pueden ir enumerando, que muchos de ellos son eventos adversos de grupo, como lo puede ser, por ejemplo, la fatiga. Y dentro de estos fármacos, el que menos eventos adversos presenta con respecto a fatiga es esta innovación de Bayer. Lo que podemos encontrar con respecto a lo que pueden ser eventos adversos relacionados que te decía grupo, como por ejemplo hipertensión, también con esta innovación son los que menos eventos adversos presentan. Y te decía, perdón, te decía que como un evento culminante de todo esto, podemos hablar de que hay otros eventos adversos que ni siquiera son presentados por nuestra molécula, son presentados en un nivel muy similar a lo que se presentaría con placebo. Es decir, cuando hacemos una comparativa de lo que se puede presentar del fármaco versus un placebo o versus el fármaco control, como ADT, que hace un rato mencionabas, que es como la terapia de base que deben de tener todos los pacientes con cáncer de próstata. Cuando se hace esa comparativa, se ve que el fármaco que tenemos ahorita en innovación, pues nos está hablando de que los eventos adversos son muy similares si se usara con o sin el fármaco, es decir, tiene un perfil de seguridad bastante bueno. Cuando lo vemos comparado con otros fármacos que tienen eventos adversos, como por ejemplo deterioro cognitivo, que hace un momento te mencionaba, en algunos casos convulsiones, rash en otros de ellos, que también es algo importante. Todo esto podemos encontrar que esos son eventos adversos que se encuentran en niveles mucho más altos de lo que se pudiera presentar con la molécula de Bayer. Y esto, como te decía, es buscando siempre la innovación en donde no nos interesaría sacar un fármaco que fuera del mismo grupo de estos fármacos, que presentara los mismos eventos adversos y que presentara las mismas interacciones. Lo que buscamos es justamente tener un fármaco que al momento de que se encontró desde estudios preclínicos, posteriormente en estudios fase 3, cómo estos resultados se encontraron en mínimas proporciones y al día de hoy justamente en estos pacientes mexicanos que han sido tratados con esta innovación, pues nos damos cuenta que es un fármaco seguro, te decía, tema del sistema nervioso central, menos interacciones medicamentosas y todo esto ha sido tangible no solamente en los estudios internacionales, sino también en lo que podemos ver en el día a día de los pacientes que han sido tratados aquí en México, como esto, muchos de los pacientes simplemente han sido cambiados de otras terapias que han presentado eventos adversos, cambiados hasta esta innovación de Bayer, porque esto es lo que les ha permitido que continúen con su tratamiento para el cáncer de próstata durante más largo tiempo y evitando que se presenten las interacciones o los eventos adversos que estaban presentando con los otros fármacos. Entonces, te puedo decir que a nivel de seguridad en pacientes mexicanos ha sido un fármaco perfectamente aplicable con lo que se ha encontrado a nivel internacional y bueno, pues los pacientes con una seguridad increíble al momento de estar usando el medicamento. Doctor, ¿cómo seleccionar a los pacientes ideales para esta terapia? Mira, aquí es algo muy importante el que siempre hemos estado nosotros tratando de trabajar de la mano de todos los especialistas que hacen el manejo de estos pacientes. Si bien, como te comentaba hace un momento, ya son pacientes que no los vamos a poder tener en una etapa curativa, sí lo que buscamos es el poder buscar, justamente como ahorita lo mencionas, al paciente que se va a ver mayormente beneficiado del uso de esta terapia. ¿Qué es lo que podemos hacer de esta manera? Primero, un trabajo multidisciplinario. Siempre es muy importante el que se trabaje de la mano un urólogo y un oncólogo, que son las principales especialidades que manejan este padecimiento.
No siempre es posible, sabemos que pues nuestra realidad, nuestro sistema de salud, la forma en cómo trabajan en los diferentes hospitales no siempre es posible, pero también confiamos y sabemos porque apoyamos mucho temas de educación médica continua, trabajamos muy de la mano de las especialidades, que son especialidades muy capaces. El urólogo muchas veces es el médico de primer contacto que está viendo a este paciente y que lo que va a hacer es diagnosticarlo. Ahorita vamos a ir a lo que hablaríamos de un perfil. El oncólogo muchas veces esto es referido al paciente después de que el urólogo lo ve y hace la sugerencia de que ya lo ve el oncólogo, pues para continuar el tratamiento oncológico. Y si bien, como te decía, sabemos que son especialistas altamente capacitados para hacer el manejo individualizado de estos pacientes y darlo en el momento adecuado, pues lo ideal siempre sería un manejo multidisciplinario. Es decir, el urólogo se siente con el oncólogo, platica en el caso y se le dé el manejo más indicado. ¿Cuál es el momento adecuado? Bueno, ¿cómo sería el perfil de este paciente? Lo que te puedo mencionar justo, te decía que desafortunadamente en nuestro país, los pacientes al no tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, están llegando en un estadio avanzado, es decir, un estadio metastásico. Si bien estamos hablando de que todavía son pacientes que por su estadio de la enfermedad se le denomina cáncer de próstata hormonosensible y que como hace un rato te mencionaba, esto se refiere a que todavía son sensibles al tratamiento antihormonal, pero por el momento en que se diagnosticó, ya no son simplemente hormonosensibles, sino ya les agregamos una categoría más, que son pacientes metastásicos. Eso de ser metastásico, pues nos está hablando que es un paciente, te decía, que ya no está en una intención curativa. Desafortunadamente tenemos que darle tratamientos para controlar el tumor, limitar la enfermedad y que el paciente tenga una sobrevida larga, pero también buscando esta calidad de vida. ¿Qué es el momento ideal o cómo es el perfil ideal? Que se diagnostique lo más tempranamente posible dentro de este trayecto de la enfermedad. Porque no es lo mismo encontrar un paciente que se esté diagnosticando recién que progresó a un estadio metastásico a aquel paciente que ya tiene un número muy alto de metástasis o que la enfermedad pues ya es en una etapa más avanzada, agresiva. O sea, hay diferentes factores que nos van a ir incrementando riesgos hacia ese paciente y cuál sería el mejor momento, por lo más tempranamente posible e idealmente, como te decía, pues en un manejo multidisciplinario. ¿Qué mensaje darías a los médicos sobre el uso de darolutamida en práctica clínica? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Yo aquí lo que les puedo decir es que eh, hablando a nivel profesional, yo lo que les puedo pues dar como un mensaje es que justamente cada uno de los médicos, como ahorita mencionaba contigo, son altamente expertos en el manejo de estos pacientes. Evidentemente sabemos que hay unos que están más especializados en el manejo de cáncer de próstata que otros. Pero aquellos pacientes que ya están especializados o que tienen como foco el manejo de pacientes con cáncer de próstata, sabemos que son médicos altamente capacitados, sabemos que son médicos que les interesa el bienestar del paciente. Sabemos que todas las terapias son muy útiles, por eso han sido aprobadas cada una en su momento, cada una ha tenido su aprobación a nivel de instancias regulatorias nacionales, internacionales, en diversas guías, lo mismo nacionales e internacionales. Pero algo que pues sí me gustaría recalcar es el que tengan presente que dentro de un abanico de tratamientos que se tiene para tratar a estos pacientes, siempre pongamos en primer lugar el buscar ese beneficio integral del paciente, ese beneficio biopsicosocial, ese beneficio integral en donde es ofrecerle al paciente una sobrevida prolongada, pero también considerar esa calidad de vida, considerar que son pacientes que, como te decía, tal vez sí en este momento, pues sean pacientes que estén tomando diversos fármacos, pero son pacientes que también se encuentran en una edad productiva. Son pacientes que todavía trabajan, son pacientes que tienen una familia, son pacientes que todavía están integrados perfectamente a la sociedad, tienen esposa, tienen hijos, tienen nietos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues que ese paciente se encuentre en las mejores condiciones para proseguir esa vida. El cáncer de próstata al día de hoy no es un sinónimo de muerte, no es el decir, me dio cáncer de próstata, me voy a morir prontamente. Sabemos que con todos los fármacos que han existido, que se están desarrollando y que están existiendo al día de hoy, sabemos que tenemos la posibilidad de prolongar la sobrevida de estos pacientes a muy largo plazo. Pero ¿qué es lo que yo quiero dejar de mensaje? Que pensemos no solamente en esa sobrevida a largo plazo,
que pensemos en que si tenemos fármacos, además de eficaces, puede ser un fármaco que les ofrezca buena calidad de vida, que les ofrezca mínimas interacciones medicamentosas y que les permita que el paciente se encuentre a largo plazo con una buena condición, se encuentre en sus condiciones habituales que tenía hasta antes de tener la enfermedad, de verdad que es algo que el paciente va a agradecer mucho. Porque cuando lo pensamos entre cada uno de nosotros y nos damos cuenta que, pues a lo largo de nuestra vida estamos hablando que tal vez 1 de cada 8 pacientes pudiera presentar cáncer de próstata a lo largo de la vida, pues sabemos que es un riesgo que se puede presentar y que no es algo que debamos despreciar al momento en que digamos, pues estoy frente a un paciente que todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucho que convivir con su familia, todavía tiene mucho que vivir y entonces no solamente te voy a mantener vivo sin importarme cómo te encuentras, sino sabemos que todos estos médicos están conscientes en su día a día y que pues simplemente tengamos muy presente el ofrecerles no solamente una opción eficaz, pero que además los mantenga en muy buenas condiciones, el paciente tenganlo por seguro que se los va a agradecer, al igual que toda su familia y todo el entorno porque además no solamente lo que busquemos en ese círculo, estamos hablando que esto, visto a gran escala, estamos hablando que esto puede tener un impacto económico no solamente local, familiar, sino en diferentes rubros en donde disminuyes eventos adversos, minimizas hospitalizaciones, minimizas el uso de fármacos adicionales y esto, pues reitero, no solamente lo podemos ver a nivel local, lo podemos ver a nivel macro, en donde a nivel de salud pública pues también es un beneficio para los pacientes y a nivel de salud pública un beneficio global. Lasalud.mx